¿Por qué el Padre le dio tanto conocimiento a Salomón si a él no le gusta que la gente haga brujerías y esas cosas? Él no le dio la sabiduría para que hiciera brujería, él le dio la sabiduría para que gobernara. Después él se desvió y ya que se casó con 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, eh, esas mujeres lo llegaron a desviar a Elohim ajenos, a poderosos de otras naciones, doctrinas, tradiciones paganas, etcétera, etcétera, y a la brujería. Entonces, una vez que se adentró en la brujería, llegó a hacer varios libros que hasta el día de hoy vienen siendo los más eh, pues importantes entre los que practican eso. Ahora, la razón en el sentido de por qué él tuvo tanta sabiduría y a pesar de eso se perdió, es porque no tenía a Yahushua el Mesías, no tenía la verdad. Y la sabiduría separada de la verdad se convierte en sabiduría diabólica. Entonces, Shlomo tuvo que pasar por todo eso y fue esa la vida que tuvo para representar lo que sería la venida de él, la rama de David, puesto que Salomón era hijo de David. Entonces, como sabemos, Yahushua dijo ser la raíz de David. Entonces el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, es la rama de David que aparece en Zacarías y en otro montón de partes de la escritura. Entonces, como Salomón es hijo de David, Salomón significa paz, el último, que según el libro de Jeremías es el que viene a traer la paz al mundo, así como Yahushua trajo la paz espiritual, el último trae la paz ya física, por decirlo así, en la tierra, una vez que se establezca el reino de Yahweh, después de que lo maten y resucite, eso sí, pero en cuestión de días después. Entonces, como decía, él trae la paz, se conecta con Shlomo, es hijo de David, Shlomo, el último llamado la rama de David. Entonces, el hecho de que Salomón tuvo toda la sabiduría, pero se desvió, fue porque representa lo que sería el último sin tener a Yahushua el Mesías. El último, por más sabiduría que Yahweh le diese o lo que sea que tuviese, sin el Mesías no podría lograr la misión, se desviaría y se perdería. Espero eso ya quedó claro. ¿Quién representa Mení en Isaías 65:11? Bueno, no sé si le entiendo en sí con quién representa, no sé si se refiere como a cuál de los satanes sería. En sí, destino, se puede decir, era un dios al que adoraban, que sería el que determinaría obviamente lo que le sucedería a cada persona, así como adoraban a Gad por la fortuna y a Mení por el destino. También hay una conexión de cómo la gente con Moni, ¿verdad?, dinero, cree poder controlar su Mení, su destino. Entonces hay una relación entre Gad y Mení, así como en el dinero money ahora está escrito en el dólar, por ejemplo, que ellos confían en Gad, que curiosamente, como dice Isaías 65, es la fortuna. Ahora, se podría dar una conexión con Samael en cierta forma por el hecho de que Samael es en sí el que está conectado con el tiempo, como Cronos, por ejemplo. Entonces, obviamente, una vez que se estableció el tiempo, se podría decir, se estableció el destino. Una vez que se dio un límite al tiempo, se determinó cuál sería el destino de la historia. Ahora, por un momento a la concordancia. Mení, destino, también curiosamente lo traducen como fortuna en el sentido de, ¿verdad?, como la suerte que le toca, relacionada así con lo que le va a suceder de acuerdo al destino. Como decía, la concordancia, por ejemplo, dice Dios del destino. En el nombre árabe es Maniyat o Manat, pero sí no menciona nada más así específico acerca de esa entidad. Como dije, tendría conexión con
con Samael por el hecho de la conexión que el destino tiene con el tiempo, pero no necesariamente tiene que ser la misma entidad. Simplemente menciono la relación que tendría, así como Gad, por supuesto, es Heilel, era Lucifer, el que está a cargo de la fortuna, la suerte, el dinero de este mundo. Curiosamente, Mení viene de Maná, no Maná el que se dio en el desierto, aunque se escribe similar, pero sino Maná en el sentido de numerar o contar, reparar, así como una vez que se hizo el tiempo se empezó a numerar los años, las generaciones, contar los días, y repito, eso es lo que está conectado con el destino, por ende, vuelvo y repito, ahí habría una conexión posible con Samael, que está conectado con el tiempo. Que por qué, si Yahweh es bueno y llegó a perdonar, ¿por qué no perdonó a Samael? Y llegó a perdonar ¿a quién? O sea, Yahweh es bueno, Él perdona, pero Él es justo. Él es, por ejemplo, como sucedió con Caín. De hecho, hay una relación entre Caín y Samael. Caín es un reflejo de Samael. Caín mató a Abel, lo hizo adrede, con todas las ganas de hacerlo. Cuando Yahweh le dice su castigo, él se arrepiente a medias, que sería como tener un remordimiento, como decir, uy, haber sabido, pero no porque se sintiera mal por su hermano, no porque se sintiera mal por sus papás, no porque se sintiera mal por la acción, o porque se sintiera mal por haberle fallado a Yahweh, sino porque le dolió saber que iba a tener que ser castigado tanto. Entonces, por ese medio arrepentimiento, Yahweh le quitó medio castigo, pero aún así merecía ser castigado porque su maldad permanecía. Y es la única forma de que esa maldad sea purgada, por decirlo. Y si el ser se vuelve completamente malo y no hay nada que se pueda rectificar, pues debe ser deshecho. Y eso en el aspecto humano. Pero como decía, es un reflejo de lo que sucedió con Samael. Samael es un ángel. Los ángeles, en cuestión de conocimiento, revelación y otras cosas, están en un nivel mayor al de los humanos. Ahora, la palabra revelación ahí, bueno, como he dicho, Yahweh a través de la Ruach a nosotros nos revela cosas más elevadas que a los ángeles, pero eso es por Yahushua, que nos llega a elevar por encima de los ángeles. Pero aparte de eso, el hombre fue hecho menor a los ángeles, y ese es mi punto. Entonces, los ángeles, al tener mayor poder, saber muchísimas cosas más desde que fueron creados, deben ser pasados por un juicio diferente, porque es diferente juzgar a alguien por algo que sabe que está mal y juzgar a otro que no sabía. No se les puede dar exactamente el mismo veredicto. Ahora, obviamente, o sea, lo que es justo. Si alguien mata, en su corazón sabía que estaba mal, no puede llegar y decir, uy, no, a mí nadie me había dicho que no matarás, ¿verdad? No me refiero a ese tipo de pecado, me refiero a algo más general, como por ejemplo, si llega una persona ante un juez que no tenía conocimiento de, digamos, aquí en Costa Rica andamos cruzando la calle por cualquier lado, con que nos fijemos que no hay carro, pasamos a la otra calle. En Estados Unidos eso no se puede hacer. Entonces, si uno llega, ahora por justicia, vuelvo y repito, Yahweh, que es bueno, Él toma en cuenta lo que la persona sabe y no sabe. Y eso viene siendo parte de la misericordia. Cuando se une el favor que da todo y el juicio que restringe, llegamos a recibir la misericordia, ese balance o equilibrio, y por ende Yahweh llega a perdonar cosas. Repito, como en el caso de algunos que estaban en ignorancia, pecaron inconscientemente, entonces tienen un juicio diferente a aquellos que pecaron o pecan conscientemente. Cuando los ángeles pecaron, lo hicieron conscientemente, y hasta se podría decir en un nivel mayor a la conciencia que tiene el humano del pecado. Entonces, como ya se le había revelado a los ángeles mucho, en este caso se habla en los escritos gnósticos que Samael ya sabía en su corazón, si se habla de corazón, él sabía que el Todopoderoso existe, que Yahweh es único y eterno. Pero como Yahweh, por decirlo así, no se metía en su vida, en su realidad, no lo trataba de controlar, Samael se dejó llevar
y creyó que podía tomar el crédito por todo lo que existía y decir que él era el único creador. Y ahí fue donde fue condenado, porque él ya sabía, a pesar de eso actuó mal, y no vemos en ningún lado que se haya arrepentido. Entonces, ¿por qué Yahweh perdonaría algo si el ser no se arrepiente? El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón. Samael más bien se hizo peor. Y cuando vio lo que Yahweh hizo en justicia, al darle un poco de luz a uno de sus hijos, tuvo tanta envidia que engendró la muerte. Entonces, el caso de Samael, por ser ángel, por lo que ya sabía, y por el hecho de que lo que hizo fue hacerse peor, no vemos que se haya arrepentido, esas serían el montón de razones por las que no recibe el perdón, no lo merece. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice, pregunta, Mateo capítulo 12, versos 9 al 13, ¿qué relación tiene con Moshe en Éxodo, ese hombre y milagro? Vamos a ver, Mateo 12, 9 al 13, dice, saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Yahushua, le preguntaron, ¿está permitido sanar en Shabbat? Él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en Shabbat, no le echa mano y la saca? Voy explicando de una vez mejor, para no tener que leer todo nuevamente. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, ¿verdad? Claramente fue a donde estaban los judíos. Curioso que dice la sinagoga de ellos, no dice la de él. Es importante entender la separación que hay entre Yahushua y los falsos, ¿verdad? Los fariseos y todos esos. Así como hoy en día la habría entre los dos testigos y las religiones del mundo, el cristianismo, judaísmo, y cualquier otra, catolicismo, etc. Y había allí uno que tenía seca una mano. Cuando Moshe fue enviado a Egipto para redimir al pueblo, bueno, Yahweh obviamente a través de Moshe, Moshe le preguntó a Yahweh que cómo iba a ser él para que le creyeran, convencer al pueblo de que era verdad, que Yahweh lo había enviado y que los iba a sacar. En ese momento Yahweh le da dos señales, de hecho tres, pero dos principales, que la primera fue que tirara la vara en la tierra y esta se convirtió en una serpiente. Eso también fue una señal de que Yahweh se enojó con la pregunta de Moshe, porque Moshe, al pedir señales para que el pueblo le creyera, estaba diciendo que el pueblo era incrédulo, mientras que el pueblo era descendiente de Abraham, por ende hijos de Abraham, el padre de la fe. Eran hombres de fe, mujeres de fe. Entonces, por eso Moshe, cuando ve que la vara se convierte en serpiente, sale corriendo porque siente que iba a ser castigado, se da cuenta de su error. Pero Yahweh le dice después, agárrela por la cola, y eso representaría, esa sería la primera señal que les daría, lo cual hace después en Egipto, y representa la venida de Mashiach, el primero, la primera manifestación. Las dos señales que Yahweh le da a Moshe representan las dos manifestaciones de Yahweh en la tierra como primero y último. Entonces, el hecho de que la vara, que representa autoridad, enseñanza, instrucción, poder, como Mashiach es todo eso, la vara se convierte en serpiente, es como Mashiach, que vino en semejanza de carne de pecado. Curiosamente, serpiente en hebreo es Nahash, que tiene valor numérico 358. Mashiach, o sea, Mesías, ungido, tiene valor numérico 358. Por eso Yahweh le dijo a Moshe que pusiera una serpiente en una asta. Y después Yahushua dijo que el Hijo del Hombre sería levantado, como Moshe levantó una serpiente en el desierto, porque a través de la muerte de Mashiach 358 estaba matando la serpiente 358. Entonces, la vara se convierte en serpiente y representa la venida de Yahushua como Mashiach 358. La segunda señal era que él metería su mano en el seno, después lo sacaría y esta estaría llena de lepra. Entonces después volvería a meter su mano
en la ropa y al sacarla estaría completamente sana. Eso representa el último, que viene como la mano de Yahweh, testigo como Moshe, y que viene como hijo pródigo, por ende, en lo que respecta a carne, error, pecado, a diferencia, ¿verdad?, de Mashiach, que vino a través de una virgen sin pecado y así se mantuvo. El último viene como hijo pródigo, y de ahí la representación de la lepra en la mano, impuro, pero después mete la mano, vuelve a salir como nueva, representando como el último con su muerte va a rectificar el error como para ser resucitado, obviamente por su fe en Mashiach y el ministerio y demás, ser resucitado con un cuerpo nuevo, perfecto. Entonces, Yahushua aquí en este capítulo de Mateo con este hombre está dando también, además de una lección a los fariseos, una representación de cómo Yahushua es el que sana, purifica y libera al último para que pueda llevar a cabo su ministerio. El que es como Moshe, quien la segunda señal que se le dio fue que su mano se volviera leprosa. Entonces dice aquí, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Yahushua le preguntaron, ¿está permitido sanar en Shabbat? Esta pregunta parece que es el mismo Satanás haciéndola, porque ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo vas a ser prohibido hacer algo bueno en Shabbat? Eso muestra cómo la letra mata, porque los judíos, por seguir la letra, según la interpretación de la carne, no lograban cumplir los verdaderos mandamientos, porque hasta llegaban al punto de prohibir en Shabbat sanar a alguien porque lo veían como trabajo. ¿Está permitido sanar en Shabbat? Pues obviamente, ¿verdad? Pero Yahushua dice, él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros, ¿verdad?, les habla con una parábola, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo, en Shabbat no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en Shabbat. Entonces él les pone un ejemplo, ¿verdad? Ustedes, cuando se trata de plata, ¿verdad?, como uno de esos animales que les puede traer algún tipo de beneficio, usted sí va y lo saca. Pero un humano, usted no lo quiere sanar, no le quiere ayudar, quizá, ¿verdad?, claramente porque no le saca nada, como muchos de estos fariseos hipócritas. Entonces, Yahushua hace este ejemplo, pero al mismo tiempo les está diciendo que el último viene en el fin de los tiempos, cuando inicia el Shabbat milenial, y por el error, como hijo pródigo, cayó en un hueco. Pero Yahushua vino hace 2000 años para sacarlo del hueco, para liberarlo una vez que se manifestara, obviamente, repito, llegando al Shabbat milenial, y muere durante el Shabbat, que también es como al morir se va al hueco, que es el Seol. ¿Qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja, ¿verdad?, esa oveja, como en Isaías 53, que se refiere a Yahushua como el cordero y al último como una oveja? Entonces aquí vemos, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en Shabbat, como cuando lo matan al último en el milenio, no le echa mano y la saca, como Yahushua va a resucitar al último. Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces ahí representa la segunda señal que se le dio a Moshe. Y dice, salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Yahushua para destruirlo. Por sanar, por contradecirlos. Como decía, era Satanás el que claramente trabajaba a través de ellos, como hoy en día a través de muchos líderes que el pueblo ve como muy puros, santos o lo que sea. Dice aquí que representa el tipo de árbol en Lucas 17:6. Dice, entonces el soberano dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imagino que se refiere al sicómoro. En sí en general se está refiriendo a que, así como en otro momento dice, usted le puede decir una montaña, o puede mover montañas a través de la fe. Aquí está diciendo, usted le dice a un árbol, muévase, y ese se va a mover, vaya y siémbrese en otro lado, si verdaderamente tiene fe. Voy a ver un momento aquí el contexto. Me había dicho, verso 6.
Sí, bueno, decía, dijeron los apóstoles al soberano, aumentanos la fe. Entonces el soberano les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que hará? Ahí continúa. Entonces, básicamente él les dice que les aumente la fe, y una de las maneras en que busca que su fe crezca es diciéndoles que no necesitan mucha fe para hacer muchas cosas. Entonces, que no piensen que tienen que, eh, o sea, tener demasiada fe para poder hacer algo. Yahushua les está diciendo, en realidad con un solo poquitito de fe van a poder hacer mucho, lo cual también les indicaría que estaban escasos quizá de completamente de fe. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro, vamos a ver aquí en la concordancia, bueno, tristemente, ¿verdad?, nos aparece en griego. Un árbol cuyo follaje es similar al de unas bayas, lo cual lo conectaría en cierta manera con el arbusto a través del cual le habló Yahweh a Moshe, que se cree era un arbusto de moras o algo similar, pero su fruto se parece al del higo, que el higo, la higuera en sí, se conecta con Yahudá, como Yahushua a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Después él va y maldice una higuera porque no tenía fruto. Aquí vemos una más o menos conexión, obviamente, por el tipo de fruto que tiene. También en el judaísmo se conecta el fruto de la higuera con el fruto del conocimiento. Otros lo conectan más bien con el de la vida, pero bueno, porque en el judaísmo hay muchas opiniones de todo. Pero el punto es, si lo conectamos con el árbol del conocimiento o con Yahudá, como el que rechazó a Mashiach, es curioso que Yahushua les dice, si tienen fe, usted le puede decir a este árbol, plántese en el mar, que se podría decir fue lo que Yahushua le dijo al pueblo, en cierta manera, al irse o al haberle rechazado, el pueblo sería esparcido por el mundo entero. Las naciones son el mar, o sea, el mar representa las naciones. Entonces, plantar ese árbol en el mar sería mandar la palabra, ¿verdad? Bueno, como ahí decía, usted le dirá al árbol y se plantará en el mar. Ahí Yahushua habría mandado la palabra que habría provocado que el pueblo fuese esparcido por las naciones, o sea, sembrado en el mar. En lo que respecta al hebreo, el sicómoro en hebreo sería sigma, más bien shikma. Curiosamente, muy particular, porque el shik se podría decir shock también, lo cual se conecta con el hombro y brazo, así como el último, la escritura dice que el principado es puesto sobre su hombro. De hecho, Shekem significa hombro, empieza con las mismas dos letras. Entonces, se puede ver como el hombro sobre el cual va el principado, y después viene Ma, que significa qué o cuál, que como he dicho, Mi, que significa quién, representa a Yahushua el primero, quien revela quién es Yahweh. El último es el Ma, porque es el que revela qué dijo Yahushua, o sea, el que explica o interpreta, da el entendimiento de lo que Yahweh reveló a través de Yahushua, que es la sabiduría. Entonces, se podría ver como en el hombro del último, lo cual se conecta con el principado, la profecía del principado sobre su hombro, y es particular que Yahushua vendría a través de Israel y el último a través de las naciones, según lo que vemos en las profecías. El último es un árbol que da fruto, puesto que da fruto de labios que confiesan su nombre. Curiosamente, se conecta con el arbusto a través del cual se le habló a Moshe, no solo porque era Moshe, sino porque habría sido Micael a través del arbusto como un fuego, por ende representa el fuego consumidor, que es el último. El arbusto, como he mencionado en otras ocasiones y en el libro Declarando el Fin desde el Principio, está relacionado con
Yahusef, curiosamente es de Yahusef que viene el último, que es el fuego consumidor, como testigo como Moshe, el que tiene el principado sobre su hombro. Entonces, me parece particular viéndolo en hebreo, porque creo confirma algunas de las cosas que ya había dicho, en el sentido positivo, por supuesto. Como dije, el que va a recibir el principado sobre su hombro, que revela el entendimiento, quien vendría a través de las naciones y quien daría fruto. Curiosamente también, como dije, se conecta con el fruto del conocimiento por el hecho de que es similar a los... De hecho, aquí en el hebreo, en la concordancia, no dice que da fruto similar a los higos, dice árbol que da higos. Entonces, como decía, se conecta con el árbol del conocimiento, y como he dicho, Yahushua es el árbol de la vida, el último es árbol del conocimiento, por eso viene como hijo pródigo, porque también llega a conocer lo que es malo, porque es el conocimiento del bien y el mal. Una vez que conoce lo que es malo, lo rechaza, escoge al bueno y por ende revela quién es el bueno a través de Yahushua, el quién. Y por eso es Micael, que significa quién como él. Entonces, veo varias relaciones con el último, el hecho de que se manifestaría entre las naciones. Por el nombre se conecta con el principado sobre su hombro, quien revela, o el que revela lo que dijo Mashiach. Por la higuera se conecta con el árbol del conocimiento. Y como dije, en el aspecto negativo, el hecho de que por el rechazo de Mashiach, el pueblo, como Yahudá, sería esparcido por las naciones. Ahora sí, espero haya quedado claro. Dice después acá, ¿de qué manera afecta a la congregación escogida el no cumplir los mandamientos de verdad? ¿Cómo perjudica al líder nuestras acciones? Pues él ora por sus hijos espirituales. Toda su obediencia, ¿cómo afecta al líder espiritual y físicamente? Pues sí, hay muchas formas de fijo en las que puede afectar, ¿verdad? Así como si la cabeza comete un error, afecta a todo el cuerpo. Si el cuerpo comete un error, afecta a la cabeza, sin duda. Si un dedo se golpea, todo el cuerpo se duele con él. Entonces, tristemente, ¿verdad? En lo que respecta a esto que me pregunta, si las ovejas pecan, están trayendo impureza al cuerpo y eso va a traer dificultades, ya sea a la cabeza o a otros de los hermanos. Entonces, por supuesto, no es el ideal, pero también se comprende la generación en la que vivimos, el error del cual venimos y todo lo que hay que ir purificando y aprendiendo. Claramente Yahweh tiene eso en cuenta y está trabajando en cada uno para que vayan creciendo y desarrollando ese deseo de cumplir los mandamientos, de mantenerse apartados, de no fallar y de buscar una forma en la que puedan estar felices en sus vidas, con sus parejas, puesto que sé que esto es un tema que de fijo se da no solo entre las parejas que usted conoce, pero sí es algo que es necesario tratar, que es necesario ordenar en la vida de cada persona. Como decía, con respecto a los que no se han casado, que se casen o se separen, que decidan. En la escritura no vemos nada de pruebas, de vamos a ver si esta es la persona con la que debería, y sé que es, o sea, mucha gente ve como lógico, tengo que probar, conocer y todo eso, sin entender todo el mal que eso trae, espiritual y físico y mental también para las personas cuando andan probando aquí, probando allá, sin entender que el matrimonio es algo que tiene que ver con la fe. El matrimonio es algo que Yahweh mandó, por ende es algo de fe. Cuando una persona trata de mantener un matrimonio a sus propias fuerzas, nunca lo va a lograr. Siempre van a haber, obviamente en todo matrimonio van a haber dificultades, pero cuando una persona está tratando de llevar el matrimonio con sus propias fuerzas, como si fuera cualquier cosa, se le va a desarmar todo porque, como dije, la prueba llega una vez que se da el matrimonio dentro del hogar, y es ahí donde ambos tienen que estar firmes en Yahweh para poder seguir adelante. Entonces, espero eso haya quedado claro. Y sí, bueno, creo que con esa última pregunta no sé si quedó tan claro, pero el hecho de que como congregación somos un cuerpo, ¿verdad? En lo que respecta a la cabeza, obviamente, si uno hace algo con la mano, ese algo se va a la cabeza, ¿verdad? Al cerebro, y si es algo negativo va a estar ahí metiendo imágenes que no son, pensamientos, emociones, etcétera. Igual en el corazón,
Entonces, ¿verdad? Así como debemos sacar toda malicia del corazón, cada uno de los que son de la congregación deben ir sacando toda malicia de sí mismos, todo pecado, dejar el practicar el pecado, como para que todos como congregación podamos estar apartados, puros, para presentarnos ante Yahweh, ¿verdad? Como tiene que ser, sin mancha, como está escrito, ¿verdad? En lo que respecta a los elegidos, eso sí, de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Dice, mi pregunta es, ¿cómo se aplica este texto en la actualidad? Mateo 5:29. Si tu mano es ocasión de caer, corta la mano. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Pues lo mismo que en el pasado. La Torah no cambia. Son las generaciones y demás que se hacen más malas, nada más. En sí, ese verso se debe entender, ¿verdad? Que este de hecho es un verso clave para entender que la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque si seguimos, como muchos siguen la escritura por la letra, si seguimos este verso por la letra, ya andaríamos mancos, sin ojos y otro montón de problemas, tendríamos amputaciones y demás. Y Yahweh no está mandando a amputarse nada, no está mandando a arrancarse nada. Ahí está simplemente siendo muy claro acerca del peligro del pecado. Si hay algo en usted que lo está llevando a pecar, arránquelo de su vida, corte con eso, deshágase de eso, tan pronto sea posible. Porque es mejor hacer un sacrificio en esta vida, deshaciéndose de algo, cortando una amistad o lo que sea necesario, que terminar yéndose al infierno por eso. Entonces, es a eso a lo que se refiere. Si tu mano, ¿verdad? Tus obras te son ocasión de caer, córtalas, ¿verdad? Córtate la mano. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. El ojo viene siendo lámpara del cuerpo, así como por ejemplo Lucifer es una lámpara, una antorcha que tiene una doctrina falsa. Si la doctrina, lo que sea que está aprendiendo, que está llevando, le está haciendo pecar, fallar, entonces corte con eso, porque obviamente sería algo falso. Dice aquí, Satanás puede conversar con el poderoso, como por ejemplo tener reunión. Ahora, puede conversar con el poderoso, como por ejemplo tener reunión. Más o menos, sí. Sería pero como reunión por Zoom, no directamente, a través de una imagen que lo representa. En sí, Lucifer era esa imagen que le representaba por un tiempo, y por eso se llegó a creer demasiado y a querer la alabanza para sí mismo, y así empezó a tratar de ser como el Todopoderoso según él, como dice Isaías 14, que eso es lo que buscó ser. En Job vemos que los hijos de Elohim se presentaron ante Yahweh, y entre esos estaba Satanás. Entonces sí, pero como le dije, es a través de una imagen, no directamente. Espero haya quedado claro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes dioses de las diferentes religiones? Pues depende de cuáles religiones se refiera. Por ejemplo, la diferencia entre Júpiter y Zeus es solo el nombre. Los romanos le llamaban Júpiter, los griegos le llamaban Zeus, pero es el mismo, es Lucifer, uno de los satanes, Heilel, Gad, etc. Pero, por ejemplo, en la India hay miles de dioses. Esos son montones de ángeles que se manifestaron en algún momento y les llegaron a hacer un ídolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes dioses de las diferentes religiones? Como le digo, tendría que decirme religiones específicas o dioses específicos para ver si hay alguna diferencia. En algunos casos, las diferencias son los nombres. Son las mismas entidades llamados de diferente manera en diferentes religiones o creencias. Pero en algunos casos, ¿verdad? Como acabo de decir, que hay miles de dioses, ahí estamos hablando de un montón de ángeles que se convirtieron en ídolos. Digamos, en esos casos está el dios del agua, el dios de la tierra, el dios de las ratas, el dios de las vacas, el dios de los monos, el dios de los elefantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, es porque son ángeles que solo son dioses de una cosa, porque fueron ángeles creados para manejar o producir X cosa en esta creación, en esta realidad.
Pero los hombres, al no tener contacto con el verdadero Todopoderoso, se quedaron atascados, por decirlo así, en un filtro, siendo ese filtro uno de los falsos Elohim, que dicen ser, como les llamarían, dioses. Dice, ¿por qué Yahweh es el verdadero y no es Jesucristo o el Buda? Jesucristo, porque ese no es el nombre del Mesías, ese es un nombre inventado y una imagen inventada por el catolicismo, que hoy en día ven como si fuera el Mesías, y ha engañado al mundo entero con doctrinas falsas. Su nombre, el nombre del Mesías, es Yahushua. Buda, porque dijo cosas interesantes y una que otra cosa verdad, pero no todo lo que dijo es verdad. Se estaba basando en cosas que no son verdaderas, y además del hecho de que no resucitó. Yahushua, al resucitar, al estar su tumba vacía, mostró que todo lo que dijo es verdadero, se mantiene. Es él el que da la vida eterna, no Buda. Buda no dijo un camino al Todopoderoso. Él estaba tratando de dar un camino a dejar de existir, que es lo que le llaman el nirvana, el convertirse en el ser uno con el todo. Por ende, dejar de ser uno, dejar de ser un individuo, sino convertirse parte del todo. Eso lo ven como el nivel más alto, pero antes de eso tiene que reencarnar en un montón de cosas, y parece que el ciclo es interminable, porque si se equivoca en algo va a tener que rectificarlo en la otra vida. Si se equivocan dos cosas, más vidas. Entonces, viene siendo algo casi imposible, pero curiosamente y tristemente, la meta viene siendo dejar de existir. Yahushua da la vida eterna, y la verdadera vida, no como esta de este mundo, que por el engaño del enemigo puede ser muy negativa si no se está en Yahushua, porque hay mucha gente que está muerta en vida. ¿Por qué Yahweh es el verdadero? Porque fue el único que dijo el fin desde el principio, porque es el único que ha verdaderamente actuado por su pueblo, que ha mostrado que existe, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba a través de la historia. Y repito, porque fue quien envió al Hijo, quien murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Espero haya quedado claro. ¿Usted me podría explicar por qué Yahushua es el quién? Es que aún no entiendo cómo relacionar a Yahushua con él. Bueno, les recomiendo un video de nuestro canal de YouTube, El Camino de Yahweh, ¿verdad? De la congregación, donde yo explico lo del qué y el quién a profundidad, y ahí creo que lo va a entender mucho mejor, basado en Proverbios 34. En resumen, el punto es, cuando Filipos llegó a donde Yahushua y le dijo, muéstranos al Padre, Yahushua le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Mesías, Yahushua, es quien revela quién es el Padre. Y para que entienda, ¿verdad? Vea que cada vez que digo eso repito, ¿quién? Él es quien revela quién es el Padre. Es la persona del Padre. Quien quiera saber quién es Yahweh, debe buscar a Yahushua, porque Él es la imagen. Él es quien revela quién es el Padre, puesto que Él es el camino. Entonces, en realidad con eso, que es lo que he repetido, debería ser. Y bueno, para que se entienda mejor, creo, por eso lo digo en contraste con el último. El último es el qué. En hebreo, una palabra es mi, el otro es ma. Mi tiene valor numérico 50, como las 50 puertas de entendimiento. Ma tiene valor numérico 45, como el nombre Adán, que se conecta con el Hijo del Hombre, el último. En Proverbios 34, un verso muy importante, que es el primero, el que menciono en la canción Yahushua, al puro inicio de la canción, ahí dice, ¿quién descendió de los cielos? ¿Quién recogió las aguas en un puño? ¿Quién recogió las aguas en un paño? Y después habla otros dos. Entonces menciona quién 4 veces, como Yahushua, quien viene a revelar al Todopoderoso, se manifestó en el 4.º milenio. Y después menciona cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo. Cuál es lo mismo que qué en hebreo, es la palabra ma. Entonces aparece 4 veces ma, 4 veces mi, 2 veces ma.
obviamente eso hace el 6, que son los 6 milenios de la historia humana. 4, cuando vino Mashiach, y después 2 milenios para que viniese el último, que es representado por el Ma. ¿Cómo se casaban en la antigüedad? Como he mencionado, en la escritura vemos 5 puntos. De hecho, la vez pasada estaba pensando en uno sexto, la verdad, voy a ver si me acuerdo cuál era ese sexto. Pero 5 puntos principales que son el contrato civil o terrenal, porque la escritura dice todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y tristemente, aunque entiendo el gobierno de este mundo no sirve para nada, tristemente los corazones de mucha gente tampoco, y por ende necesitan un papel y una firma para mantenerse firmes. Tristemente que se necesite eso, pero en lo que respecta a la carne y el corazón engañoso, para muchos lo es. Entonces, contrato terrenal. Segundo, el contrato celestial. Tercero, mínimo 2 testigos de la unión. Cuarto, una celebración. Quinto, la unión en la alcoba nupcial. En sí, en la escritura vemos varios matrimonios, pero no se revela específicamente la forma en que debía ser. Vemos que Jacob lo casan a oscuras y le dicen que esa era la tradición ahí donde andaba, entonces él lo permite, ¿verdad? Siempre y cuando no sea algo de idolatría, obviamente. La celebración se puede dar según lo escojan ahí, la pareja o la familia. Pero como le digo, o sea, hay varias formas en las que se casaban, principalmente en lo que respecta al judaísmo. Está la ketubá, que viene siendo el contrato, donde está escrito todo lo que el hombre se compromete a hacer por la mujer. El darle comida, darle ropa, darle hogar. Bueno, acá a explicar Apocalipsis 12, pero voy a explicar 12 del 8 al 14. Dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Eso es cuando los ángeles de Satanás caen a la tierra, porque ya no pueden permanecer en el cielo donde están ahorita. Y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, Lucifer, la serpiente antigua, quien le dijo a Eva que comiera del fruto, que se llama Diablo y Satán, acusador y adversario, el cual engaña al mundo entero. Esto es poderoso, es necesario entender esto. El cual engaña al mundo entero. No a unos poquitos, unos cuantos, no a los que dicen ser satánicos, no a los que dicen ser luciferianos, no solo al Illuminati, que son una minoría, no, al mundo entero. O sea, Satanás utiliza el Illuminati para engañar al resto, por si algo. Entonces utiliza Hollywood, utiliza las noticias, la mayoría de las cosas que salen por tele. Hoy en día, ¿verdad? Tiene controlado Google, tiene controlado YouTube, etcétera, etcétera. Engaña al mundo entero. Cuando uno le enseña a alguien algo del nombre, dice, pero ¿y usted por qué lo sabe? ¿O por qué hasta ahora se está revelando? ¿Y por qué nadie lo sabe? Porque Satán engañó al mundo entero. Cuando uno le dice a alguien de lo de la inyección, que no debería ponerse, ¿y usted por qué? ¿Y que por qué? ¿Que esto y lo otro? Porque engaña al mundo entero. Como también lo dice en Apocalipsis 18:23, donde dice que la gran ramera engaña al mundo entero con sus farmaqueia, con sus farmacias, que lo traducen como hechicería, pero si lo buscan en la concordancia se darán cuenta que hechicería es farmaqueia, de donde viene la palabra farmacia. Entonces Satanás engaña al mundo entero. Cuando uno le dice a alguien algo de la tierra, pero ¿cómo se le ocurre a usted? No sea tan tonto, ¿cómo van a enseñar en la escuela esto? ¿Cómo los de la NASA? ¿Cómo los científicos? ¿Cómo esta gente que tiene plata? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Porque Satán engaña al mundo entero. Y me gustaría seguirlo repitiendo porque sé que ni así la mayoría lo va a entender, tristemente. Todo el mundo está engañado. Los que aceptamos a Yahushua no somos del mundo. Por eso la verdad os hará libres. Una vez que conocemos a Yahushua, somos libres de ese control del enemigo sobre nuestra mente, emociones, decisiones y demás. Dice, fue arrojado a la tierra. Eso es lo que va a pasar en la mitad de los últimos 7 años, después de que matan a los 2 testigos, porque primero tiene que ser quitado aquel que se encuentra en el medio, como dice Tesalonicenses, para que sea revelado el hijo de perdición, cuando se manifieste y diga ser el Cristo. Es este momento. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación.
Una vez que Satanás cae a la tierra, es cuando los pocos tienen que huir en la cosecha, porque Yahushua dijo en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13, que cuando vean a la abominación desoladora, huyan a los montes. Cuando les digan, aquí está el Cristo, está allá, está en la ciudad, está en el campo, no vayan. Huyan sin volver a ver atrás. Huyan sin volver atrás a tomar nada. Como la mujer de Lot, que volvió a ver atrás y se convirtió en sal. Lot hizo caso, continuó, se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Igual, por ende, en este tiempo hay que huir como Lot, porque va a caer fuego como en Sodoma. Entonces dice, ahora ha venido la salvación, porque ahí es donde se va a ver la cosecha. El poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Mashiach. A pesar de que Yahushua vino hace 2000 años, vino como sumo sacerdote a dar su vida para traer la misericordia, el perdón de pecados. El último viene a traer juicio como rey. Una vez que el último muere y resucita, que ya para este momento eso sucedió, puesto que está sacando a Lucifer del cielo. Una vez que resucita se vuelve uno con Mashiach, puesto que obtiene la autoridad para sacar a Satán. Entonces por eso dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Mashiach. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Satanás está constantemente acusándonos delante de Yahweh por cosas que ya Yahweh nos ha perdonado, y por eso a veces las personas siguen culpándose a sí mismas de cosas que ya Yahweh los perdonó, cosas de las que ya se han arrepentido y se han arrepentido 3, 4, 5 veces. Y obviamente está bien mantener esas obras de arrepentimiento, ese deseo de no volver a caer en lo mismo, y por ende el recuerdo en sí, la experiencia, como para no caer en la misma en el mismo error. Pero es el acusador, Satanás, el que pasa acusando, el que constantemente pasa tratando de condenar. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, el nombre Yahushua, que es la palabra del testimonio. La palabra de Yahweh es el nombre del Hijo, según Apocalipsis 19:13. Dice, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Para este momento, como se dio la salvación, los pocos que son transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque le vencieron a través de la sangre del Cordero y el nombre del Mesías, estos ahora son moradores del cielo. Por eso dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Entonces ya viene la destrucción para la tierra y el mar, pero los escogidos fueron llevados a los cielos, como vemos en Apocalipsis 15, que están sobre el firmamento cantando la canción del Cordero y de Moshe. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lucifer se maneja aún en el segundo cielo, donde un día que pase en el segundo cielo, aquí pasa un milenio. Entonces cuando Satán caiga a esta tierra, le va a quedar 1290 días, 3 años y medio y un mes de autoridad. Por ende, imagínense, si un día son 1000 años, ¿cuánto es 3 años y medio? En el sentido de, bueno, voy a decirlo así más bien, si 1000 años son un día, ¿cuántos son 3 años y medio? No es nada. Entonces, cuando caiga la tierra, como dice aquí, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso va a venir a la tierra, va a tratar de mantenerse, obviamente no lo va a lograr, porque sabe que le queda poco tiempo, todo se va a venir abajo, y por ende va a destruir toda la tierra y sus habitantes. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persigue a los 144,000, de los cuales salió el último. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, o sea, la transformación, cuando es llevada a los cielos, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo, medio año. 3 años y medio. Espero ya quedó claro. ¿Y se me puede explicar por qué se dice que en Shabbat no se puede vender ni comprar? Se transgrede el Shabbat si se hace alguna de estas cosas. Como he mencionado, ¿verdad? El punto es, normalmente la gente en este mundo
o busca lo espiritual o busca la plata. Como vimos ahora, Gad es fortuna, Gad es Lucifer. Entonces, como dijo Yahweh, Yahushua, no podéis amar o adorar a dos poderosos, porque amarás a uno y odiarás al otro. No podéis amar a Yahweh y a Gad. No podéis amar a Yahweh y a la fortuna. Entonces, esa sería ahí la clave. Que una persona que solo está pensando en hacer plata, se está alejando de Yahweh. Por ende, al ponerse a hacer negocios en Shabbat, es básicamente estar adorando la fortuna en Shabbat. Es el punto ahí. Si el punto es que solo puede pensar en hacer plata, que solo puede, eh, eh, que piensa que se va a morir de hambre si no logra vender más, todo eso que el enemigo pone a través de la carne, preocupaciones y demás, va a caer tristemente en idolatría del dinero, lo cual puede llevar a otro montón de cosas negativas. Es a eso a lo que se refiere principalmente, pero en resumen espero haya quedado claro del por qué se dice eso, el problema que hay en que una persona solo esté pensando en plata, el problema que hay en que si está trabajando toda la semana, Yahweh le mandó a guardar el Shabbat para que piense en lo espiritual, puesto que ya se estuvo concentrando en el dinero. Ahora, como hemos visto y como vemos en Romanos 14, para nosotros que tenemos a Mashiach y que Yahweh nos ha dado fe suficiente, entendemos que todos los días son iguales ante Él y que el verdadero Shabbat es el milenio, donde se podría decir todo va a ser gratis, en el sentido de que va a haber abundancia en el mundo entero, pero más que todo el hecho de que se referiría obviamente a lo que sería como comprar, por ejemplo, cuando los fariseos, según ellos, se atrevieron a comprar a Mashiach. Judas lo vende, eh, curiosamente, en Shabbat, en un Shabbat de fiesta, no Shabbat de semana, por si algo. Entonces, el poner el dinero como algo más importante que el Todopoderoso. Y como dije, el Shabbat, que va a ser el milenio, va a ser un día o milenio en el cual vamos a estar libres de todo el mal que ha traído el amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El Shabbat no va a haber dinero que valga, porque no va a haber maldad. Espero eso se haya entendido. Obviamente no dudo que vaya a haber intercambio o algunas otras cosas que se puedan hacer, que vayan a darse, pero no de la manera que se da en este mundo que ha llegado a ser controlado a través del dinero. Una ilusión, porque ni siquiera es respaldado por oro ya en el banco. Obviamente, si entendemos que todos los días son Shabbat, o vivimos todos los días como si fuese Shabbat, no quiere decir eso que no puede comprar nada nunca. Ahí es donde llega a entender que no se está refiriendo a adquirir algo necesario o a hacer algo para bendecir al Padre, servirle, para cumplir sus mandamientos, etc. Como lo que veíamos ahora y lo que Yahushua dice en el nuevo pacto. En Shabbat es permitido hacer el bien. Si en Shabbat es permitido hacer el bien, entonces hay que analizar qué es lo que voy a hacer. ¿Es para bien de alguien, para bien mío? ¿O es para revelarme al Padre, para buscar otras cosas que hacer en vez de buscar a Yahweh, que es lo que debemos hacer todos los días de la vida? Pero hay gente que solo lo busca hacer en domingo, o hay gente que solo lo busca hacer en sábado, sin entender nada. Se va a pecar toda la semana y llega el domingo o el sábado pensando que ya con eso se purifica. Curiosamente, Caín significa adquisición. Ella dijo, Eva, adquirí de Yahweh un hombre, como si hubiera sido comprado, o como si fuera un objeto en sí. Y vemos todo lo que trajo Caín, la maldad que se manifestó en Caín. Dice, en la dimensión de los demonios es como en la tierra, que viven y trabajan, por ejemplo, un mundo como este, pero espiritual. No, en ese aspecto de, bueno, viven pues, no es exactamente lo que se le puede llamar vida, y en sí viene siendo la realidad de los vivos. Los demonios estarían en unas dimensiones transicionales entre el Todopoderoso y nosotros. Tienen un tipo de existencia. Ahora, no trabajan como en este mundo, que la gente trabaja para vivir, como dicen, ¿verdad? Para comer y demás. En sí, el trabajo en este mundo de ir a ganar dinero para poder comer
es parte del castigo por haber comido el fruto del conocimiento que recibió el hombre. En el caso de los demonios, incluso se podría hablar ángeles y todos los seres, todo lo que fue creado tiene un propósito. Para algo fue hecho. Y si para algo fue hecho, entonces tiene un trabajo que hacer. Pero como le dije, o sea, no compararlo con el trabajo que las personas hacen ya sea, o sea, sea lo que sea que hagan, por ejemplo aquí en la radio, locutor, DJ, sino están trabajando para una entidad que les manda a perder a la humanidad, básicamente, a confundir a los humanos y demás. Dice aquí, si en el mundo físico existe el tiempo, en el mundo espiritual no existe el tiempo. ¿Y cómo funciona, digamos, el tiempo cuando uno muere? La eternidad, ¿verdad? Claramente es lo que existe, siempre ha existido y estuvo antes de que el tiempo llegara a ser creado. Cuando se creó el tiempo, se podría decir, se empezaron a hacer dimensiones diferentes, ¿verdad? De la más alta a la más baja, entre las cuales la eternidad, por decirlo así, se empezó a dividir en momentos cada vez más pequeños, hasta llegar a la dimensión más baja, donde, como dije ahora, como dice la escritura, un milenio en el segundo cielo es un día. En el cielo de Yahweh, o sea, en el tercer cielo, que es eterno, se puede hablar de que el presente, el futuro y el pasado son uno mismo. Repito, porque ahí no existe el tiempo. Él fue el que lo creó y lo mantiene, por decirlo así, como dentro de sí mismo. Pues Yahweh es el único que existe y se contrajo para así crear el espacio. Ese momento cuando creó el espacio fue cuando se hizo el tiempo. Por eso Génesis 1:1 dice, en el principio, refiriéndose al tiempo, creó Elohim los cielos, refiriéndose al espacio, y la tierra, refiriéndose a la materia. Entonces, si en el mundo físico existe el tiempo, en el mundo espiritual no existe el tiempo, en el mundo eterno, pero entre lo eterno y lo humano, ¿verdad? Entre el todopoderoso y el humano, hay varias dimensiones, varios tipos de seres, ángeles, demonios y demás, que dependiendo de la dimensión en la que se encuentren, cómo perciben el tiempo. Es similar, de hecho, con lo otro que me dice, ¿y cómo funciona, digamos, el tiempo cuando uno muere? Es similar a cuando uno duerme. Cuando uno duerme, uno siente que está experimentando algo, pero no está llevando el tiempo como se lleva cuando se está despierto. De hecho, se dice que un sueño dura segundos, aunque usted lo perciba como horas. Entonces, en un sueño, de hecho, una de las formas de darse cuenta que está en un sueño y así se convierte en un sueño lúcido es pensar qué hora es y buscar un reloj. Cuando trate de ver la hora y no pueda, ahí se dará cuenta que es un sueño. Entonces, es similar. No está atado al tiempo de esta realidad, pero sí hay un tipo de experiencia que sería en cierta forma, ¿verdad?, como siempre estar en el presente, ya que en un sueño uno no sabe de dónde vino, o sea, el pasado, ni sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, o sea, en el sentido de no saber el futuro, simplemente está en X lugar actuando, como si fuera solo presente siempre. Dice, ¿me puede decir qué conexión hay entre la muerte de los 10 hijos de Amán y los 10 nazis que fueron ahorcados en el juicio de Nuremberg, que fue entre el 20 de noviembre de 1945 hasta abril de 1949? Lo pregunto porque ayer estuve leyendo el libro de Esther y se me vino a la mente este juicio, ya que hace años había leído algo relacionado con eso. Sí, en el judaísmo se habla de que a los 10 nazis que colgaron, estos eran reencarnación de los 10 hijos de Hamán. Y lo confirman, por decirlo así, con el hecho de que uno de estos 10, cuando estaba siendo llevado a morir, dijo en voz alta, y parafraseo, que se estaba repitiendo Purim, que era Purim nuevamente, como si él supiese algo de esa conexión. Y se habla de uno extra por ahí que dicen que era la reencarnación de la hija de Hamán, y curiosamente era un hombre transvesti y otras cosas. Entonces dicen en el judaísmo que era la reencarnación de esa hija. Pero sí, en el caso de esos 10 que menciona usted,
se ven como la reencarnación de los 10 hijos de Hamán. ¿Cómo sé que no soy un vago espiritual? O sea, en resumen, así muy simple, se le da pereza leer la escritura, si le da pereza orar, si le da pereza estudiar, porque bueno, una cosa puede ser leer la escritura por encimita y otra cosa es estudiar, ¿verdad? Para ir a profundidad, o escuchar enseñanzas, por ejemplo, otra manera de estudiar, obviamente. Em, y obviamente también después de estudiar, el no poner por obra aquello que estudió, ¿verdad? Como la persona que sabe cómo hacer un trabajo, pero por la vagancia no va y lo hace. Entonces no puede obtener el fruto, no puede obtener un sueldo porque no está llevando a cabo el trabajo que sí sabe hacer, porque sí ha tenido el conocimiento. Entonces por vago no va y trabaja. En cierta forma, ¿verdad? Como sabemos, la escritura dice, la fe sin obras está muerta. Así como una persona si no trabaja no come y eventualmente se muere. ¿Podrías explicar Génesis 12, 11 al 13? También pasa lo mismo en Génesis 21. Dos veces Abraham aplica lo de decir que será que Sara era su hermana. ¿Por qué? Antes de leer eso voy a leer un verso que va a ayudar a explicar el por qué. Porque algunos quizá digan que mintió, ¿verdad? Lo cual en algunos casos habría sucedido con algunos de los hombres que vemos en la escritura, puesto que estaban en carne y también cometían errores. Pero en este caso vemos en Génesis 11:29 dice, vivió Nacor en el 25, después que engendró a Teraj 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces engendró a Abraham, Teraj, a Nacor y a Harán. Después dice, estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Teraj, en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Isja. Bueno, por si algo, en el judaísmo se habla de que Isja era el nombre que hoy en día se conoce como Jessica. Isja, la que ve, era otro nombre de Sarai. Por eso dice, hija de Harán, padre de Milcá y de Isja. Entonces Harán era el padre de ambas. Abraham se casó con una, Nacor con otra. Harán era hermano de Abraham, por ende ellas eran sobrinas, lo cual es ser hermano. O sea, hay una relación familiar. Entonces dice, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces, ahora, después de haber leído eso, voy a Génesis 12, 11 al 13. En Génesis 12 dice el 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, se dice que Sara era súper hermosa, que no había comparación con ninguna mujer en el mundo. Se dice que, por otro lado, ella comparada con Eva, no había nada a comparar, que era otra cosa completamente. Ahora, eso en el judaísmo, la tradición por si algo, pero lo menciono ahí como un dato curioso. En sí, sin duda, Sarai era, y es, puesto que está en Yahweh, claro, hermosísima físicamente, además de su alma, por supuesto. Y Abraham lo sabía sin duda, y al ir con ella a Egipto, que era un lugar de pecadores, entonces él le da temor porque sabe que lo podían matar por estar con ella, principalmente si el rey de una nación impía, lo más seguro era impío, veía a esta mujer, buscaría matar al esposo para poder quedarse con ella. Entonces él tiene una estrategia para poder entrar y salvarse.
Entonces dice, aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto, en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, así toda a ti salvaré mi vida. Entonces le, le dice que si entraban como hermanos, se podía salvar porque no le iban a ver a él como una amenaza o como alguien que tenían que matar para poder llegar a estar con ella. Entonces, después me puso, bueno, pero creo que con eso ya se explicó, al menos lo que preguntaba, creo que ya lo respondí, pero me decía en Génesis 21 que esto pasó también. Génesis 20 dice, del lugar donde estaba partió Abraham, ahora se llamaba Abraham. Esto es interesante porque la primera vez que sucedió, como lo acabamos de leer, representa la primera venida, esta representa la segunda venida. Y por eso también el cambio de nombre, antes Abraham, ahora Abraham, padre de naciones, padre de multitudes, o padre exaltado, perdón, y después padre de multitudes. Entonces dice, del lugar donde estaba partió Abraham a la tierra del Negev, acampó entre Kadesh y Shur, habitó como forastero en Gerar. Allí Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Como dije, si era hermana, porque si era familiar. En el momento en que esto sucedió, todavía no se había dado la Torá, donde Yahweh prohibió relaciones entre familiares. Pero sí hay que dejar claro también que la razón por la que en el caso de Abraham, un hombre justo se casa con una mujer tan cercana, es una costumbre que se hacía para mantener la familia o la tribu lo más apartada posible de toda mezcla. Ahora, en el sentido de Teraj, el papá de Abraham, era un idólatra, por si algo, fue Abraham el que llegó a conocer al verdadero poderoso por sí mismo, pero él, una persona que cumplía la Torá sin haberla conocido, por decirlo así, no se mezclaría con nada lejano eh, de su de sus antepasados básicamente, lo cual lo podría llevar a montones de falsedad o error y demás. Entonces se une con la hija de Harán, su hermano, la cual, bendito Yahweh, fue una mujer apartada en todo aspecto, la matriarca, y llegan a ser, ¿verdad?, claramente una pareja ejemplar en todo aspecto, pero sí había una familiaridad, entonces por eso en sí no está mintiendo. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó, pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Entonces él llegó y la tomó y se la llevó para la casa, y donde quería estar con ella, Yahweh lo detuvo a través de este sueño para que no se acostara con ella, y así protegió a Sarai. Bueno, en este caso ya era Sara. Y bueno, lo voy a dejar ahí, creo que ahora ya quedó claro. Explicar Génesis 17:20, quiénes serán esos 12 príncipes, qué significa espiritualmente que Abraham se circuncidó el mismo día junto con Ismael. Entonces voy a leer del 17, del 20 al 26. Voy a leer desde el 19. Respondió Elohim, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yitzhak. Yitzhak significa él se reirá. En lo espiritual se refiere a lo que, por ejemplo, dice en Salmos David, que Yahweh se reirá, se burlará de los impíos, de los idólatras, de los dioses, de los ídolos, como cuando dice el que ríe de último ríe mejor. Y curiosamente Yitzhak representa a Yahushua, Yahushua es Mashiach. Si uno acomoda las letras de Mashiach de manera diferente, puede escribir Yismach, que significa él se alegrará. En el caso de por qué se puso ese nombre, en lo que respecta al tiempo de Abraham y Sara, fue porque Sara se rió y no creyó que iban a poder tener un hijo a la edad que tenían, y por el hecho de que ella había sido estéril toda su vida. Entonces
Eh, ella se ríe, entonces le pone el nombre Él se reirá como de último. Dice después, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Esos 12 príncipes, ¿verdad?, habrían estado en el tiempo que se da la escritura. De hecho, no son los de Saúl los que se mencionan, aquí estamos viendo Ismael. Pero hay quienes lo conectan con los imams, lo que le llaman, no sé cuál sería el plural en árabe, pero los líderes del Islam, siendo el Mahdi el último, el que ellos ven como el que se llama el Mesías de los musulmanes. Entonces hay quienes lo conectan con esos, los imams, pero es muy posible que haya habido también 12 líderes que hayan sido príncipes en el tiempo en que, de hecho, antes de que llegaran las 12 tribus de Israel, como también sucedió con Esaú. Entonces dice, engendrará 12 príncipes. También esto es muy interesante porque hay otra interpretación aquí espiritual. Paulus nos explica que, en el Nuevo Pacto, nos explica que Ismael era una representación de los judíos falsos, o incluso los judíos de carne que no aceptan a Yahushua HaMashiach. Entonces, él explica que Ismael, que fue hijo de Hagar, la esclava, es el pueblo esclavo, esclavo a la letra, esclavo al error, esclavo al falso, a Baal. Mientras que Yitzhak es el hijo de la libre, porque a través de Yahushua nos reímos, porque recibimos el favor, la vida eterna, el pacto. Entonces, curioso que diga que de Ismael viniesen 12 príncipes, puesto que claramente Israel son 12 tribus. Entonces ahí Yahweh también está haciendo ahí un paralelo más de lo que Pablo dice, porque Pablo no menciona esta parte en específica, pero sí menciona lo que acabo de mencionar de la conexión que hay ahí. Entonces, en cuanto a Ismael, que significa el poderoso lo escuchará, también te he oído, dice, por eso Yahweh escuchó, por eso dice esto acá, ¿verdad? En hebreo claramente se ve la conexión ahí, súper hermosa en el hebreo original. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará 12 príncipes, en paralelo a las 12 tribus, y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Yitzhak, porque Yahushua, que es representado por Yitzhak, vino a hacer el nuevo pacto. El que Sará, la libre, te dará a luz el año que viene por este tiempo. Por eso primero fue el pacto de la letra y después el del espíritu, porque primero vino Ismael y después Yitzhak. El año que viene por este tiempo. Acabó Elohim de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Vea que dice como Elohim le había dicho, no dice como Yahweh le había dicho. Quiero dejar eso claro por si alguno entiende más a fondo lo que hemos hablado en la congregación, lo que son los títulos y lo que es el nombre, cuando la escritura dice una cosa de una manera u otra, con respecto a lo que es la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Yahweh nos manda a circuncidar el oído y el corazón. Elohim manda a circuncidar el prepucio del órgano sexual masculino. Entonces, como Elohim había dicho, entonces, una cosa es la circuncisión espiritual, una cosa es la circuncisión carnal, como también Paulus lo explica. Aquí Abraham, siendo del tiempo de la carne, de la letra, está haciendo con su propia vida, con su propia experiencia, convirtiéndose en el ejemplo, en la imagen y símbolo
de todo lo que llegaríamos a entender y hacer a través del Espíritu en Yahushua. Como cuando Yahushua dice que de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Yahuhanan el inmersor, pero el más pequeño en el reino de Yahweh es más grande que él, porque lo que vino a traer Yahushua es más elevado que lo que es la letra y la carne. Entonces, dice: entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Esto claramente representa el cortar los deseos de la carne, el cortar lo que nos lleva al pecado, similar a lo que había dicho Yahushua: si tu mano te hace pecar, córtala; si tu ojo te hace pecar, sácalo. Entonces, eso es lo que representa la circuncisión de la carne, ese exceso de carne, deshacerse de eso. Dice: a todos los siervos nacidos en su casa. Ismael ahí tenía 13 años. La orden que se le dio con respecto a la circuncisión era del 8º día. En lo espiritual, el 8º día es cuando entramos al nuevo cielo, nueva tierra, el nuevo comienzo. Por eso el 8º día es el nuevo comienzo de la semana, o sea, la otra semana. Entonces, Ismael, a pesar de haber sido circuncidado, se habla de que no fue circuncidado según exactamente como se había mandado, porque le agarró tarde, por decirlo así, pero él utilizaba el hecho de que había sido circuncidado este mismo día con Abraham y antes que Yitzhak viniera al mundo, como para burlarse de Yitzhak y estarlo atacando y demás. Razón por la que Sara decidió que era necesario separarlos y que se fuera Hagar con su hijo para otro lado. Dice: a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Claramente, también como mencionaba ahora, uno de los, ¿verdad? De las tentaciones más grandes para el hombre es a través de la lujuria. Por ende, la circuncisión también representa cortar eso, cortar con lo que lleva el hombre a ese descontrol por el sexo, básicamente. También en cierta forma se conecta con lo mismo que hablábamos ahora, el deseo por las riquezas, por producir, puesto que obviamente a través de, producir riquezas en este mundo, lo material, ya que obviamente es a través del órgano sexual que se trae vida a este mundo y se hace algo nuevo. Entonces de ahí conexiones con otras cosas. Dice después: tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99, se circuncidó para poder entrar a los 100 años, representando la perfección. Circuncidó ese exceso como si estuviera arrancando lo que le alejaba de la perfección, que llegó a alcanzar a los 100 años, razón por la que en ese momento tuvo a Yitzhak, ya que se le acababa de decir un año después de este tiempo. También, curiosamente, Brit o Berit, que es pacto, como el Berit Ahadashah, el nuevo pacto que hizo Yahushua. Pacto es como le llaman a la circuncisión, Brit Milá, el corte del pacto básicamente, o la completitud del pacto. Y en el judaísmo lo ven como si la circuncisión de la carne básicamente llega a completar todo el pacto, toda la Torah, basados en algo particular que en sí tiene una conexión interesante, pero no hasta ese punto, por lo que he hablado ya de lo que es la carne y la letra. Pero la palabra pacto, Berit, tiene la letra Bet, que es 2, la letra Reish, que es 200, la letra Yud, que es 10, y la letra Tav, que es 400. Entonces eso nos da 612. 612. La Torah tiene 613 mandamientos. Uno de esos es el del pacto. Obviamente en Yahushua es el nuevo pacto. En la carne, Brit Milá. Entonces ese es uno. Y ese uno tiene valor numérico 612,
como si cumpliera con todos los demás, lo que en realidad nos lleva a entender que a través del nuevo pacto que dio Yahushua recibimos el cumplimiento de la Torá a través de creer en Mashiach. De hecho, la forma en que ellos lo ponen es como ese pacto cumple todos los mandamientos. En realidad lo que eso nos revela, curiosamente, es que, como dije, a través de Mashiach recibimos el cumplimiento de la Torá, porque los 613 mandamientos se resumen en uno, como dice 1 Juan 3:23, y este nuevo mandamiento, que creáis en el nombre de Yahushua el Mesías, y os améis los unos a los otros como os lo ha mandado. Entonces el creer en el nombre del Hijo es lo que lleva al cumplimiento de todos los demás mandamientos, siendo equivalente a amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, el de creer en el nombre del Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, por eso lo segundo que dice Yahuhanán o Juan es llamar al prójimo como a ti mismo, porque ese es el segundo mandamiento en el cual cuelgan la Torá y los profetas, como dijo Yahushua. Entonces, curiosamente, la palabra pacto, Yahushua vino a ser el nuevo pacto, tiene el valor numérico 612, que son básicamente los mandamientos de la Torá, siendo ese 613 el pacto mismo, y en Yahushua es a través de nuestra fe en él, y obviamente el cumplimiento de esa fe. Después decía, tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio, Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El 13 también tiene connotaciones positivas por si algo, pero en este caso, como dije, como se había escrito o dicho que debía ser a partir del 8º día de su nacimiento, como dije, ahora le había agarrado de la tarde. Dice, en el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, lo que me preguntaba era, ¿quiénes eran esos 12 príncipes? Ya lo mencioné, ¿qué significa espiritualmente que Abraham se circuncidó el mismo día junto con Ismael? Bueno, un detalle más que tal vez ayude con esto, es el hecho de que se habla de que la circuncisión de Ismael fue a medias. Por un lado, como lo mencioné, por la edad a la que se la hizo. Obviamente Abraham fue el primero al que Yahweh se lo envió, y por algo se lo envió a los 99. Pero en el mandamiento que se le había dado decía, y al hijo a los 8 días. Entonces en ese caso Ismael no pudo cumplir esa parte, entonces fue como que se quedó a medias. Por otro lado, se habla de que se corta el prepucio y después hay una capa interior que también hay que remover. Se dice que en el caso de Ismael solo se cortó el prepucio, no se removió esa otra capa, que representa ahora como la parte interna que no cambia, por más que en lo externo se busque aparentar justicia, pureza, lo que sea. Por otro lado, Esaú representa el incircunciso del todo. Entonces, espero que os haya ayudado, hermano. Dice aquí, hermano, ¿puedes aclarar? Bereshit 15, 12 y 13 dice que un terror oscuro bajó a hablar con Abraham. Dice, ¿por qué la Torah se refiere a Yahweh como un terror oscuro que habló con Abraham? A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh le dijo, ten por cierto, okay. Vean que aquí no está diciendo que Yahweh es la oscura o la oscuridad que cayó sobre él. Está diciendo que vino esto a Abraham y después Abraham oyó esto. Entonces, hay varias razones por las que esto se da o que se puede explicar. Voy a leer un poquitito más del contexto. Entonces lo llevó fuera para Yahweh y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Mira que ya estaba hablando con él. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Este verso es clave, y este es como si uno estuviera en juicio. Este es un verso del cual hay que agarrarse, porque es el único que puede justificar al hombre, puesto que la Torah dice que no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y no peque. Y la Torah dice que la única forma de seguir con vida es cumpliendo todos los mandamientos. Entonces la misma Torah condena
al hombre, puesto que dice que no los puede cumplir todos, pero la única forma de vivir es cumpliéndolos, todos. Sin embargo, en la misma Torah está escrito este verso, que es la cláusula perfecta, como lo menciona también Pablo, no con esas mismas palabras, claro. Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe y fue justificado. Entonces uno puede ser justificado a través de la fe. Ahora, la fe sin obras está muerta. Por ende, ahí está la clave. Porque es la fe en Yahushua quien cumplió toda la Torá, que nos llena de su ruach para poder llegar a entender los mandamientos y poder ponerlos por obra. Y la purificación que nos da nos lleva a ser justificados. Entonces, Abraham creyó, ¿qué creyó? Que iba a tener un hijo, una simiente, a Yahushua HaMashiach, quien vendría de los cielos, como dice aquí. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, y añadió, así será tu descendencia. Curiosamente ahí habla tu semilla. Bueno, hay una, vamos a ver, tengo que ponerlo en hebreo, un segundo. Le fue contado por justicia, no era el verso 5. Dice tu semilla, sí, le dicen singular, tu semilla, porque, como explica Pablo, le dicen singular porque se refiere a Yahushua, el Mesías, la simiente, la semilla. Pero uno podría decir, pero le está diciendo que no se va a poder contar porque va a ser más que las estrellas. Le está diciendo que Yahushua, la semilla, vendría del cielo, y a través de Yahushua, los que serían justificados llegarían a ser como las estrellas del cielo, en número y en resplandor, como lo explica Daniel 12. Entonces dice, creyó y le fue contado por justicia. Yahweh le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Yahweh. Vea que Yahweh le dice esto a Abraham, pero Abraham se muere antes de que la herede. Eso es una prueba, claramente para los incrédulos, de error, pero para los que conocen a Yahweh y conocen todo lo que Él ya ha cumplido, porque sí le dio la tierra a sus antepasados, perdón, a sus hijos, a sus descendientes, pero ahí hay una prueba de que si se lo dijo a Abraham es porque lo va a levantar de los muertos, porque como dijo también la escritura, Yahweh es un poderoso de vivos, no de muertos. Por eso es el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob, porque se encuentran vivos con él. Por ende los va a volver a traer para que ya hereden la tierra y se cumpla esta profecía en todo aspecto, en todo su esplendor. Y dice, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, soberano Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Yahweh le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Por si algo, este capítulo ya está explicado y me estoy pasando de toda la explicación, pero por si algo lo puede ver más explicado en el canal El Camino de Yahweh, o por supuesto en nuestra página oficial losdelcamino.net, losdelcamino.net. Ahí después puede poner losdelcamino.net /diagonal Génesis y busca este capítulo. Entonces dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Ahí explico las colecciones que se dan entre esos animales, con cada uno de los enviados de Yahweh, así como las congregaciones también, los pocos, los muchos, como por ejemplo se podría decir los muchos, la becerra de 3 años, la cabra de 3 años, los pocos, un carnero de 3 años, Eliyahu, una tórtola y un palomino, el primero y el último, porque por eso Yahushua descendió sobre él la ruach como una tórtola. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Para hacer un pacto debe haber derramamiento de sangre, por eso también el pacto de la circuncisión se cortaba un pedazo de carne y se derramaba sangre. En el nuevo pacto fue la sangre de Mashiach quien fue derramada por nosotros. Entonces, este es el pacto que se llama el pacto de las partes, porque lo partió en dos y pasó por en medio. Normalmente se hacía eso. Normalmente en hebreo también se dice cortar un pacto, por eso cortaban las criaturas, porque era un pacto entre dos partes, ¿verdad? Entre el Todopoderoso y Abraham. Entonces, al hacer un animal, 2 partes, era como vamos a hacer un pacto en el cual 2 partes se van a hacer uno.
en acuerdo. Entonces dice, tomó Abraham todos estos animales, los partió en la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Eso es curiosamente aquí vemos otro cumplimiento de cosas que mencionaba la Torah después, que todavía no se habían dado en el tiempo de Abraham, pero aquí él las cumple. Representa al primero y al último. No se corta la revelación que viene del primero y el último, sabiduría y entendimiento, misericordia y justicia, etc. Permanecen como uno. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Entonces Abraham estaba haciendo todo lo posible para mantener el pacto apartado, puro, mientras que los ángeles caídos, representados por los buitres, estaban tratando de destruir al hombre, la doctrina, el pacto. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, o sea, en el fin de los tiempos cayó sobre los descendientes de Abraham un sueño, como las vírgenes, que se duermen. Las 5 después se despiertan y tienen aceite, las otras 5 se despiertan y no tienen nada, entonces quedan a oscuras. Pero vemos que cayó un sueño, un sopor, un espíritu que lo llevó como a un profundo sueño. Dice, a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces, por este espíritu de sopor, que deja a la persona como tonta básicamente, sin entender lo que está pasando, que se dice que fue también un espíritu similar el que se le dio a Adán para sacar de él el costado a Eva. Entonces dice que llegó el sopor y dice, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces empezó a sentir un gran temor, porque ya era tarde, estaba ahí en medio de esas criaturas y, como dije, representado por esos aves de rapiña, los ángeles estaban actuando en contra de que se hiciera este pacto, porque ellos quieren separar a Yahweh del hombre, no quieren que Yahweh haga pacto con el hombre, porque ellos se consideran los únicos que pueden estar conectados con el Todopoderoso, mientras que de esa manera se rebelan y pierden esa conexión con él. Entonces dice, cayó sobre Abraham, ya lo dije eso. Entonces Yahweh le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí. Vamos a ver si ya con eso se puede haber explicado. Dice, bajo Abraham, ¿por qué la Torah se refiere? Ok, sí, como dije, la Torah no se refiere a Yahweh como un terror oscuro que habló con Abraham, no dijo eso. Él llegó y por la oscuridad y el sopor llegó a tener terror y en eso Yahweh le habló. Entonces también eso se conecta con lo que decía de las vírgenes prudentes e insensatas que se duermen en el fin de los tiempos por la apostasía de los últimos 2000 años. Cuando viene el Hijo del Hombre para ya cerrar con el pacto, con las bodas, entonces se empiezan a levantar, pero solo unas tienen la luz porque fueron las que guardaron el aceite. Entonces logran estar preparadas para la revelación. Le reconocen, en este caso al testigo como Moshe, como para poder llegar a recibir lo que Yahushua tiene preparado para la congregación, ¿verdad? Obviamente Yahweh a través de Yahushua. Entonces es como en este tiempo, recuerde que la escritura dice que él viene como ladrón en la noche. El fin de los tiempos es la noche. Viene como ladrón, no le van a reconocer, eso produce miedo, terror, esa preocupación de estar en la oscuridad sintiéndose desprotegido. Entonces eso es lo que representa, y en ese momento llega Yahweh, que para Abraham por ese terror lo más seguro sentía que era muy tarde, sentía que ya se había pasado demasiado el tiempo, ya estaba espantando buitres. Entonces, así como uno en la vida ha estado espantando buitres para que poder mantenerse en el camino correcto, en la verdad, o llegar a él desde un principio, ¿verdad? Haber estado en el error, y sentir que todo se está poniendo peor y peor y peor, y por ende que ya es demasiado tarde, empezar a sentir terror, y en eso Yahweh llega y responde y cumple su voluntad. Entonces eso es lo que está revelando ahí. Dice, ¿qué función tiene el testigo como Eliyahu? Como dije, compañero, hermano, como la escritura dice en Éxodo, Moshe fue enviado como Elohim y Aarón como su profeta. Entonces el último representa al Todopoderoso en la tierra. Por eso, como he dicho, Yahushua vino como hijo, el último como padre, porque ahora viene como el padre de los 12,000 de cada tribu, de los 144,000, como Jacob fue el padre de las tribus. Así como Yitzhak representa a Yahushua, Jacob representa al último, Abraham representa a Yahweh, primero y último. Por eso de Abraham salió Yitzhak y Jacob.
Entonces, Eliyahu es como Aarón para Moshe, es como su, bueno, también es como el sacerdote de guerra que he mencionado varias veces. Había un sumo sacerdote y un sacerdote que se vestía igual para ir a la guerra. Yahushua es el sumo sacerdote y Eliyahu sería ese sacerdote en la tierra para guerra, el sacerdote de guerra. También es como el que se conecta con el pueblo, por decirlo así de una manera más directa, según lo que vemos al menos en el ejemplo de Aarón y Moshe. Moshe era el líder, entonces mucha gente le tenía ahí algún celo por tener que estar reprendiendo y cosas así, y también porque él no era, o sea, se mantenía un poco apartado, mientras que Aarón, se dice, andaba, era muy social, andaba de hogar en hogar ayudando a que hubiera shalom en el hogar entre los maridos y las esposas y demás. Dice, ¿cuánto es el tiempo máximo que debería tener una persona para perdonar a otra? Según la escritura, hasta el atardecer. Si una persona se enoja con otra, ¿tiene ese derecho a molestarse? ¿Ah? La escritura dice, airaos, mas no pequéis. Sí se puede enojar, pero no llegar al punto de pecar. Lo que tiene que hacer es controlar el enojo, lograr calmarse, entender que no todas las cosas salen como uno le gustarían. De ser así, uno sería el todopoderoso. Por ende, es parte de rectificación, es parte de aprender humildad, etcétera, etcétera. Si una persona se enoja con otra, tiene ese derecho a molestarse. Podemos airarnos más, no pecar, pero si dura mucho en perdonar, estaría pecando por el rencor o dolor en su corazón. Sí, claramente, ¿verdad? Como dice la escritura, de nada sirve decir, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque ahí sería mentir. Si no ha perdonado, como dice también la escritura, si usted no ha perdonado al hermano, ¿cómo espera que Yahweh le perdone a usted? Entonces, pero con eso ya quedó claro. Entonces, ¿qué opina usted de los 5 ministerios? Sí, los 5 ministerios están en la escritura, sí son reales. Sin embargo, el problema es que muchas de las iglesias falsas, doctrinas falsas cristianas, usan eso como un título que ellos pueden dar según un curso que lleven o según lo que se le ocurrió a algún supuesto profeta, llamarle a alguien, ¿verdad? O algo así. O sea, depende de la iglesia cristiana la forma en que lo aplican. Como al nivel al que llega una persona y lo empiezan a llamar apóstol, ya no es pastor, ahora es apóstol. El apóstol viene siendo el que tiene todos los demás ministerios. Yo he conocido personas que le llaman apóstoles que a menos han estado pastores, tal vez evangelistas, no veía lo de maestro, no veía lo de profeta, pero lo llamaron apóstoles. Y que quede claro, en la doctrina cristiana, que considero por muchas razones que es errada, a pesar de que usamos la misma escritura, claro está. Como digo, los 5 ministerios sí se encuentran en la escritura. Está representado también, por supuesto, por los dedos que tenemos en la mano, por los 5 libros de la Torá y otro montón de detalles. 5 representa revelación, favor, la Ruach, que son ministerios que claramente vienen a través de la Ruach. Entonces sí creo que existen, por supuesto. Por decirlo así, de los 144,000, cada uno de ellos va a tener uno de esos 5 ministerios y alguno o varios de los dones de la Ruach, pero no van a necesitar o andar esperando que les llamen apóstol, esto, lo otro. Aunque quizá en algún momento alguien lo note y los llame, ese no va a ser su deseo, lo que van a andar buscando. Van a andar buscando honrar a Yahweh, servir al Padre, y no esos honores así de los hombres o de la sociedad. Dice aquí, si nosotros somos el templo de Yahweh, ¿qué es lo que en nuestro cuerpo representaría el lugar puro, purísimo y patio? ¿Cuál de nuestras partes del cuerpo representaría esos lugares del templo? El lugar purísimo es la cabeza, el lugar puro es el tronco y el patio de la cintura para abajo.
en sí las dos piernas como los dos pilares de la entrada del templo, el patio, la parte era como más externa o lejana de la pureza, así como los órganos sexuales que, ¿verdad?, se conectan con algo muy físico. Y creo que con eso ya respondí. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo representa? El lugar puro, purísimo y patio. ¿Cuál de nuestras partes del cuerpo representa? Dice, ¿algún verso en la Biblia donde pueda evidenciar el poder espiritual de los huesos? Cuando llevaban un cuerpo para irlo a enterrar y sucedió algo, se asustaron, y cuando se asustaron, el cuerpo que llevaban cayó en la tumba donde estaban los huesos del profeta Eliseo, y este cuerpo se levantó, o sea, resucitó con solo tocar los huesos de un hombre apartado, de un profeta. Segunda de Reyes 13:21 dice, aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada, entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elishua, pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Elishua, revivió y se puso en pie. Ahí vemos cómo por el alma hacer algo tan poderoso, celestial, llega a impregnarse en los huesos, y obviamente si es el alma de un hombre muy usado por el Todopoderoso, esos huesos llegan a ser impregnados de algo positivo que permanece ahí incluso después de la muerte por un tiempo, mientras que obviamente el impío ya es otra cosa. Pero también es por eso que los brujos utilizan o acostumbran sacar huesos para hacer cosas, puesto que traen un poder. Por otro lado, la escritura habla de cómo la Torah es medicina para los huesos, así como también la alegría, el gozo. Dice, unos dicen que antes de la creación no existía el tiempo. Entonces, ¿cómo podrían decir otros que la Tierra tenía millones de años? Porque los que dicen que tenía millones de años están errados. Creyeron una mentira que les dijeron otros que la inventaron, obviamente, para controlarlos a través del engaño. Hay pruebas que, bueno, claramente han escondido, otras destruido, de que la Tierra no tiene millones de años. Por otro lado, también, o sea, en la misma interpretación de ellos, la forma en que ellos lo dicen, si se supone que el tiempo en esta Tierra se mide por las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, y en sí las vueltas que da en su propio eje, 24 horas, si es eso lo que determina el tiempo, ¿cómo se puede decir o ponerle un tiempo a lo que hubo según ellos antes de que la Tierra fuese lo que es? ¿Podría aclarar si hay una contradicción cuando dice la escritura y todo ojo lo verá y viene como ladrón en la noche? No hay una contradicción por dos cosas. Una, dice que viene como ladrón en la noche para los que no le esperan, los que están en otras, los que están dormidos espiritualmente, pero es por el hecho de que viene como el testigo como Moshe, a quien van a ver el mundo entero, pero lo van a odiar porque no lo van a reconocer. Entonces viene como ladrón en el sentido de que viene cubierto de tal manera que no lo van a poder reconocer por más que lo puedan ver. Por otro lado, se puede separar en que primero viene como ladrón en la noche y después, ya que lo matan, resucita, se va a dejar ver en el aspecto de que todo el mundo va a entender quién es quién. Entonces, ¿cómo entiendo esas dos afirmaciones? ¿Le veremos realmente o no le veremos? Sí, pero no todos le reconocerán, porque al buen pastor no se le reconoce por la apariencia, se le reconoce por la voz, por la prédica, que eso también responde parte de lo que mencionaba con respecto a si es uno o dos, todo esto. Y Yahushua es la palabra, el último es la voz, es como la proyección de esa palabra, la manifestación de la palabra que venía del pensamiento, que es la ruach de la mente, que es Yahweh.
Dice, te entendí que Saúl representa a Lucifer o Heilel, entonces si Saúl tiene una oportunidad de salvación, ¿también la tendría Lucifer? No, porque Saúl es un hombre y estaba haciendo representación del ángel que cayó y perdió el reino en el cielo para que llegara a reinar David, Mashiach. Sí, bueno, Micael, como lo he mencionado. O sea, Yahweh nos da reflejos, porque como dijo Yahushua, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, como en el cielo sucedieron un montón de cosas, Yahweh, bueno, básicamente por como se daría esta realidad, se llegó a reflejar en la tierra lo que había sucedido en los cielos. Pero por la diferencia que hay entre la revelación del cielo y la revelación de la tierra, así también la diferencia en el juicio.